Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Sean de Lugo. Y hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre la crítica que hace Karl Popper al totalitarismo y a lo que él llama la sociedad cerrada y su idea de tolerancia y su idea de un mundo en el que la libertad y la posibilidad de experimentar y la empatía con los demás prospere, que es algo parecido, es lo que él denomina como la sociedad abierta, que le parece que es el modelo de sociedad aceptable. Y vamos a ver que hay algunas contradicciones, algunas inconsistencias en el razonamiento de Popper, la tolerancia esta popperiana. Entonces, una de las críticas o uno de los enemigos con los que se enfrenta Karl Popper, sobre todo precisamente la sociedad abierta y sus enemigos, es la idea de que aquellos que plantean como la existencia de una naturaleza humana, al final acaban encerrando también a los seres humanos en una sociedad en la que están obligados a tener una serie de comportamientos concretos y de los que no pueden escapar, tienen que ocuparse de una serie de actividades y no pueden ir más allá, es decir, no pueden tener lo que es característico de una sociedad abierta, la posibilidad de experimentar con distintas formas de vida y también mejorar su situación a través de intercambios comerciales, por ejemplo. Entonces, él critica a muchos autores, pero uno de los autores principales que están en su foco de mira es Platón. Y evidentemente Platón lo considera como un defensor de la sociedad cerrada, porque Platón en la República, cuando está hablando de la justicia, dice que que quiere analizar la idea de justicia primero en la polis para ver luego la idea de justicia en el individuo. Y en la idea de la polis dice que hay como tres clases o castas. Entonces, Platón distinguía tres tipos de ciudadanos o de actividades en la polis bien ordenada, que serían, por un lado, estarían los gobernantes, que deberían ser los filósofos, por otro lado estarían los guardianes o guerreros, y por otro lado estarían los trabajadores o los artesanos o los productores. Y cada uno de los miembros de esas clases tendría que realizar actividades diferentes. Entonces los productores tienen que producir, tienen que trabajar, tienen que crear riqueza, los guardianes o guerreros se encargan de defender a la polis y los gobernadores, los filósofos, pues se encargan de que el orden social y las leyes que van a regir lo que cada uno de los miembros de la polis tienen que hacer, pues sean las adecuadas. Y él compara cada una de estas tres clases sociales con las tres partes en las que el alma está dividida. Según Platón, el alma tiene la parte racional, por otro lado tiene la parte del valor y por otro lado tiene la parte de los deseos concupiscentes. Entonces, la parte de la inteligencia la equipara con la de los filósofos, la parte del valor la compara con la de los guardianes o los guerreros y la parte de los deseos concupiscentes con la de los productores. Según Platón, para que un alma esté bien ordenada, cada una de esas partes tiene que estar en el orden adecuado, lo que quiere decir que los deseos concupiscentes y el valor tienen que estar ordenados según lo que dispone el alma racional. El alma racional es como la auriga que lleva o que guía al carro, y los deseos y el valor pues tienen que estar orientados a seguir aquellas cosas que son características de lo que el intelecto nos dice que debemos hacer. Y de la misma forma, en la ciudad, los filósofos tienen que ser los que manden, porque son los que tienen una mayor capacidad de utilizar sus capacidades intelectuales o racionales. Los guerreros, que tienen las características sobre todo del valor, tienen que hacer eso, pero orientado según lo que determina los filósofos, y los productores en última instancia tienen que intentar reprimir sus deseos de bienes o de ganancias
o de comida, o de lujuria, para que la producción de lo que están haciendo esté orientado también de una forma aceptable. Esto lo critica de una forma muy importante Popper, porque considera que es como uno de los inicios del totalitarismo, aunque luego hace alguna serie de cualificaciones, porque cada uno de los miembros de las personas, de los individuos que componen la polis, está obligado a mantenerse en una determinada actividad y no tiene ninguna capacidad para o prosperar o cambiar de actividad o para hacer algún proyecto de vida que no sea el que los filósofos determinen. Y una de las críticas que hace Popper es que, según él, esto se deriva también de la idea de que las formas o de la esencia del ser humano, de la naturaleza del ser humano. Según Popper, Platón llega a esas condiciones porque establece que hay una naturaleza humana, habla de la idea esta de Platón, de las formas o de las ideas que existirían en un tercer mundo. Y según él, como establece que hay una determinada naturaleza, y Platón luego va a identificar esa naturaleza con las tres partes del alma, luego llegará inexorablemente a esa identificación entre las tres partes de la polis y las tres partes del alma. Entonces Popper está en contra de esa idea de la naturaleza humana, pero esto también se relaciona con las ideas epistemológicas de Popper. Según Popper, podíamos hacer un análisis científico de la realidad, pero solo de una parte limitada de la realidad, es decir, de aquella parte que se corresponde con el mundo físico, con el mundo material. Y ese mundo lo podemos estudiar a través de las ciencias naturales. Y estas ciencias naturales, pues, tienen también una serie de limitaciones. Realmente, según Popper, nunca llegaríamos a descubrir cómo es el mundo en realidad, cómo es el mundo en sí mismo, sino que solo podremos llegar a tener algunas teorías que pueden ser provisionales, pero que en última instancia pueden llegar a ser refutadas por otras teorías mejores. Entonces, el conocimiento que tenemos, aunque va avanzando, es provisional en el sentido de que puede ser sustituido por otras teorías científicas que son mejores. Popper pensaba que el método científico era aquel que partía de una determinada hipótesis, esa hipótesis se ponía a prueba a través de un experimento y luego el experimento, pues, podría o no llegar a validar las hipótesis que habíamos establecido. Pero él no creía que al tener un experimento que probaba o que estaba de acuerdo con las hipótesis establecidas, que estábamos verificando una teoría. Él solo creía que se podían refutar determinadas teorías. Entonces, de ahí deriva la idea de que el conocimiento que nos dan las teorías científicas es provisional, porque siempre está abierto a ser refutado por teorías posteriores. Esto implicaba, en primer lugar, que el conocimiento, tener en el conocimiento era saber cómo no es el mundo. Todas aquellas teorías que habían sido refutadas las podíamos descartar, pero nunca podíamos estar completamente seguros de que las últimas teorías científicas que teníamos fuesen las correctas y las que explicasen cómo el mundo es de verdad, porque siempre podían ser refutadas por teorías posteriores. Entonces, realmente, para Popper, ni siquiera el conocimiento científico, el conocimiento de las ciencias naturales, nos da un conocimiento cierto sobre cómo es el mundo, sobre el mundo y fuera. Y esto pasa todavía menos en cuestiones relacionadas con o la filosofía política o la filosofía moral. Según él, no podemos hablar, él seguía la idea de Hume de que había una diferencia entre el ser y el deber ser. Había una diferencia entre aquello que se puede estudiar científicamente, que básicamente es lo que se corresponde con las ciencias naturales, pero que cuando hablamos de cuestiones morales no podíamos nunca utilizar este tipo de conocimientos, puesto que en el mundo real, en el mundo material de las ciencias, el que estudia las ciencias naturales, no hay tal cosa como el deber ser o la obligación moral. Entonces, en última instancia, para Popper, esas obligaciones morales son simplemente preferencias subjetivas de las personas. Podemos establecer una determinada teoría, pero esa teoría moral solo se va a corresponder con aquello que nosotros consideramos agradable. Y puede haber otras ideas de la naturaleza humana, por ejemplo, que rechacemos porque no nos parecen razonables. Entonces, Popper, curiosamente, también hacía una distinción entre lo que llamaba tres mundos. Hablaba del primer mundo, que sería el mundo de la material,
el mundo de la naturaleza o de las cosas que están ahí fuera. Hablaba del segundo mundo, que serían los estados mentales que tanto hombres como animales pueden tener. En el caso de los hombres serían además estados cognitivos. Y luego hablaba del tercer mundo, que sería ese mundo de teorías o de ideas o de filosofías o de cultura que los hombres crean. Y este tercer mundo era un mundo que nos sirve, por ejemplo, a través de las teorías, nos sirve también para manipular el mundo exterior, el primer mundo, o que nos sirve para organizar nuestras sociedades de una forma o de otra. Y él era partidario de que ese mundo de las ideas, que tuviésemos capacidad para experimentar y para hacer cambios y para innovar en ese tipo de ideas y en ese tipo de relaciones entre conceptos y cuestiones culturales. Pero realmente consideraba que no estábamos describiendo o llegando a comprender cómo es realmente el mundo moral. Ahí simplemente estábamos haciendo una elaboración que podía ser más o menos buena, pero que en última instancia dependía de nuestros intereses o de nuestras preferencias subjetivas. Y por eso él defendía la idea de la sociedad abierta. En la sociedad abierta, donde no hay una adjudicación de actividades o de qué es lo que tiene que hacer cada individuo, donde el poder político no establece una situación cerrada en las obligaciones y en las capacidades de actuación de las personas, se puede experimentar de una forma mucho más abierta, innovativa e innovadora, pues con distintas posibilidades, tanto intelectuales como de organización social. Y por eso él defendía la sociedad abierta. Ahora bien, aquí llegamos a un problema muy importante, y es que, en primer lugar, de la idea de establecer una naturaleza humana no se sigue necesariamente las ideas políticas de Platón. Uno puede establecer perfectamente la idea de una naturaleza humana y pensar o justificar o razonar que dentro de esa naturaleza humana existe la idea, por ejemplo, de las libertades individuales o de los derechos individuales. Eso habría que razonarlo y habría que justificarlo, pero es perfectamente compatible con la idea de la naturaleza humana. Y de hecho, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que era seguidor de Aristóteles, no creía que la comunidad política tuviese que castigar todas aquellas cosas que pueden considerarse contrarias a la naturaleza humana, sino que creía que el poder político debía ocuparse de castigar aquellos actos contrarios a la naturaleza humana que son más graves o más claramente injustos, tales como, por ejemplo, el asesinato o el robo. Pero realmente limitaba mucho la capacidad de utilización de la violencia por parte de la comunidad política a este tipo de cuestiones. Entonces, tenemos por un lado esa crítica que parece que Popper exagera un poco cuando intenta identificar la idea de establecer una naturaleza humana con que vamos a llegar necesariamente a una forma totalitaria de sociedad política, como parece que le adjudica a Platón en la sociedad abierta y sus enemigos. Pero un problema más fundamental es que si es verdadero, si Popper tiene razón en la idea de que aquellas imágenes que nosotros valoramos sobre lo que debe hacer el ser humano, como por ejemplo Platón, si fuese verdad que todas aquellas imágenes que nosotros planteamos sobre lo que debe hacer el ser humano, como por ejemplo Platón en la República, ordenar la polis de acuerdo con esas tres actividades, y si es verdad que eso solo representa una apreciación subjetiva de algo que en última instancia no tiene relación con el mundo real, que no describe cómo es el mundo en sí mismo, pues entonces eso también le ocurre a la sociedad abierta que defiende Popper. Popper no puede defender la sociedad abierta como algo bueno en sí mismo, no puede defender la tolerancia o la innovación o los intercambios comerciales como algo buenos en sí mismos, porque no existe tal cosa. Todo es una apreciación subjetiva o una preferencia subjetiva. Entonces, Popper, por ejemplo, si yo me presento ante Popper y le digo, no, yo prefiero ser, por ejemplo, un psicópata, sádico, asesino que quiere causar mal en el mundo, él no tendría ninguna forma de decir que lo que yo estoy haciendo es algo malo en sí mismo.
no podría criticarme, no podría decir que yo me estoy comportando de una forma que no es adecuada, por ejemplo, con la naturaleza humana, que sería algo claramente negativo, algo claramente perjudicial, algo malo en sí mismo. Entonces, Popper no tiene ninguna forma de defender la superioridad del sistema social y político que él prefiere. Solo puede decir que él, subjetivamente, pues le gusta más ese tipo de sociedad, como si le gusta más un helado de chocolate que un helado de fresa. Pero no tiene ninguna crítica racional, ninguna crítica intelectual para decir que si otro prefiere el totalitarismo, que esa otra persona se está equivocando y por eso le hace una crítica, pues desde su propio punto de vista injusta a los postulados de Platón que él identifica con el totalitarismo. Según Popper, no tenemos ninguna forma de criticar el totalitarismo, porque todos esos puntos de vista sobre filosofía moral o filosofía política son fundamentalmente cuestiones que no tienen una realidad última o una realidad subjetiva, no hay objetiva, no hay un estándar último con el que comparar y ver si nos estamos acercando hacia algo mejor o peor, sino que todo es una manifestación de preferencias subjetivas. Y por lo tanto, el sistema de Popper colapsa desde el interior porque no sería capaz de defender de forma intelectual aquellas cosas que prefiere, aquellos sistemas sociales que el propio Popper prefiere. Por eso normalmente es mucho más útil o implica una resistencia o un contrapeso mucho más fuerte la idea de la naturaleza humana contra el poder político, si esa naturaleza humana es realmente objetiva y se puede justificar de forma racional, porque entonces todas aquellas leyes o normas o acciones que el poder político emprenda pueden ser racionalmente criticables por no corresponderse con esa idea de naturaleza humana. Por estas cuestiones es por lo que la idea de Popper, aunque le parece muy atractiva a la gente, a algunos intelectuales y a mucha gente en el mundo moderno, realmente tiene bastantes contradicciones o bastantes debilidades y la hacen poco útil para enfrentarse, por ejemplo, a las arbitrariedades o los abusos o las opresiones del poder político. Y sobre eso, pues solo sobre eso quería hablar hoy. Muchas gracias por escuchar, recordad a los botones de YouTube y nos vemos para el siguiente vídeo. Hasta luego.